Bienvenido Scorpio a tu lectura, donde vamos a ver un poco las energías generales, cómo vienen para ti en este momento, que es importante que tú sepas, ¿vale? Scorpio, mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida a este canal, Hechizos y Tarot de Medianoche. Y bueno, vamos a ir empezando con los mensajes de los oráculos. Te dice aquí el oráculo Petit Lenormand, que sale de las nubes. Te dice, pueden venir dificultades, ¿vale? En este momento en tu vida o que estés viviendo algún tipo de dificultad que te puede estar generando alguna pequeña discusión con alguien más o algún conflicto también, podamos estar con la mente un poco nublada para tomar decisiones importantes. Te dice esto es pasajero, pero sí no te centres en la negatividad. Es momento de no dejarte llevar por las circunstancias. Vamos a ver, Escorpio, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo aquí de las brujas para este momento que sea importante en tu vida. Bueno, te sale ciclos. Te dice vamos a estar atravesando etapas, cambios, ciclos, que podamos estar muy emocionales. Como te decía al principio, no te dejes llevar por las circunstancias que estés viviendo porque son situaciones pasajeras. Te dice también las emociones te pueden estar jugando una mala pasada. Hay cambios importantes que tienen que ver contigo, pero que te pueden estar afectando vínculos con otras personas. Vamos a ver qué otro mensaje tiene el oráculo de Nostradamus, Escorpio, para ti. Te dice placer, te dice vamos a estar teniendo que prestar atención en las situaciones a las que nos dejamos llevar, que nos generan a nosotros placer, o que queramos estar como buscando sentirnos desconectar, ¿no? Un poquito de la vida diaria y buscando momentos más bien que nos generen felicidad momentánea. Te dice, ojo con eso, ¿vale? Vamos a ver ahora sí, ese animal de poder, Escorpio, que te puede estar aquí ayudando en este momento. ¿Qué energía te va a estar favoreciendo? Y también ese mensaje que tiene para ti en este momento de tu vida. Te sale aquí el cisne, te dice gracia, te dice tú que deslizas sobre las aguas de mi alma, tráeme tu sabiduría y luz, ayúdame a transformarme en elegancia y gracia, inspírame con dignidad y el espíritu de la belleza. Escorpio, te están diciendo aquí que conectes con esa energía, ¿vale? Del cisne que te va a estar favoreciendo para que puedas salir de esas situaciones un poco incómodas. También tus emociones, que profundices en ella, que te centres en cosas positivas y que no te centres en lo negativo. Este animal te va a ayudar mucho a buscar a sentirte con calma, con tranquilidad, con sabiduría, a encontrar tu luz interior. Escorpio, ahora sí vamos a ver los mensajes para ti de los arcanos que te quieren mostrar en este momento de tu vida, que te quieren decir aquí los arcanos, Escorpio. Y vamos a empezar viendo un poquito tu energía. Bueno, esta carta te ha vuelto a querer salir, ¿vale? Se ha dado la vuelta sola y ha querido salir de nuevo. El arcano 9 de espadas, ¿vale? Bueno, aquí te dicen en tu energía podamos estar un poco dándole vueltas a las cosas, no descansando bien. Te dice que sintamos que hay situaciones en nuestra vida que hay que empezar a organizar, preocupaciones por el tema laboral, por el tema del dinero, tema de la familia, situaciones inesperadas que te están causando un poco de conflicto. Te dice que estemos en una etapa un poco complicada y no veamos con claridad las cosas. Sí te dicen aquí, finalmente vamos a salir de esa situación, aunque hay una situación difícil que estés atravesando ahora mismo, que puede ser, como te digo, varias cuestiones aquí.
de la familia, el tema del dinero, situaciones de malos entendidos con otras personas. Te dice que esto te puede estar generando inestabilidad, pero finalmente vas a estar logrando salir de esa situación. Sí que te va a estar costando, vamos a tener que buscar también apoyo, ayuda, aunque sientas como que no tienes ese apoyo que necesitas ahora mismo. Vamos a ver a Escorpio en el ámbito de la familia. Te dice temas aquí pendientes con los hijos que te preocupan. Hay situaciones eh, que te van a generar un poquito de estrés, de dudas. Finalmente veo situaciones que van a estar cambiando a tu alrededor, que tienen que ver con la familia, y eso te va a hacer a ti un antes y un después. Te dice vamos a tener que conectar con nuestra intuición, no dejarnos llevar por el nerviosismo, por el estrés, conectar mucho con la intuición, y no es buen momento para tomar decisiones importantes. Sí que es un momento, Scorpio, para conectar con tu niño interior, lo que realmente te genera felicidad, y empezar a hacer un cambio. Te dice una transformación, un cambio, ¿vale? Que se va a estar dando. Que eso va a ser necesario que tú te adaptes a esa situación. Escorpio, en cuanto a la vida social, veo aquí situaciones más bien que vas a estar, veo personas que se acercan o que tú vas a estar queriendo acercarte a alguien. Veo aquí también que te tomas un tiempo para ti, a organizar un poquito tu mente, tus cosas, pero sí veo que después se dan cambios y vas a estar buscando el conectar con otras personas, sí, dejando atrás situaciones incómodas. Escorpio, en cuanto al tema de trabajo, los que estáis sin empleo, bueno, aquí te dicen preocupaciones por el tema laboral, que te sientas como que estás poniendo mucho de tu parte en esa búsqueda laboral, pero no encuentras nada, no te satisface nada. Sí te dicen también que puedas estar aquí mirando todo con mucha lupa. Vas a estar intentando buscar soluciones, aunque te esté costando. Estás a la espera también de una comunicación, pero como que esto no llegue o tarde mucho. Sí, aquí también noticias que te llegan, pero como que pones barreras porque no te satisfacen. Escorpio, que estáis con empleo, aquí viene una racha donde vais a tener que poner de vuestra parte, aunque te veo un poco a la defensiva en el área laboral. Sí que hay una mejora, pero como que te sientas que debes de sacrificarte mucho, hacer muchos sacrificios. Te dicen también que la situación puede estar, te puedas estar enterando de una noticia que va a ser importante, ¿vale? Que estés pendiente porque aquí te dicen que puede haber una situación un poquito de espera, temas de papeles o algún trámite así que se tenga que gestionar, ¿vale? Va a ser importante. Escorpio, en cuanto a los que estáis con negocio propio, aquí llegan oportunidades, hay cambios, vas a estar recibiendo una recomendación, también te veo poniendo de tu parte, hay alguien que va a estar echándote una mano, y sí que te veo aquí celebración, ¿vale? Finalmente hay algo que tú venías queriendo, que una mejora en cuanto al negocio, y se va a poder realizar. También te dicen de salir un poco de una situación donde sentías como que las cosas iban un poco mal. Veo una mejora en el negocio. En el tema sentimental, Escorpio, los que estáis solteros o solteras, bueno, aquí te viene un cambio, hay una comunicación con alguien, alguien se va a estar queriendo acercar a ti, te veo una propuesta a lo sentimental, vas a estar llamando bastante la atención. Una energía donde veo mucha pasión con alguien, sobre todo ahí dejas sales aquí es alguien que ya está en tu vida, que vienes conociendo, te dice que muy rápido empieza un romance con esta persona. Escorpio,
que estáis en una relación de pareja más estable. Bueno, aquí te dicen situaciones inesperadas que acontecen. Te veo que te vas a estar sintiendo feliz, mensajes, comunicaciones, acuerdos con esta persona, te vas a estar ilusionando por algo nuevo que se va a estar dando. Se va a estar hablando de iros a vivir juntos, ¿vale? Para algunos y para otros compartir un viaje, compartir algo con esta persona, y veo que te va a traer mucha ilusión. Escorpio, que estáis divorciados o divorciadas, viene una situación para ti positiva, aunque de vez en cuando como que te den altibajos, que te dicen que no te preocupes porque va a haber una mejora aquí. Hay algo del pasado que se tiene que resolver, que se quedó pendiente, vas a estar buscando la forma de que eso se resuelva. Y en cuanto a temas de parejas también, ¿vale? Aquí temas que se han quedado pendientes. Te dice que finalmente hay una situación que te puedes estar más bien ahogando en un vaso de agua, que te puede generar a ti un poco de incomodidad, pero sí que se va a estar resolviendo, ¿vale? Aquí veo algún tipo de reunión que se va a estar realizando, donde a lo mejor no te sientas del todo a gusto, si es por temas de alguna expareja o temas de algo pendiente con el pasado. También te están diciendo que va a haber un cambio o que tú estás a la espera de un cambio, pero las cosas se están dando de una forma un poco más lentas, ¿vale? Y vamos a tener que adaptarnos a esa situación. No te veo que estés mal, pero sí que puedas estar dejándote llevar un poquito por las emociones. Escorpio, en temas de estudios, aquí te dicen celebración, acuerdos con que vas a estar queriendo llegar a un acuerdo, se va a estar estudiando, ¿vale? Esta situación te dice, ojo, que pueden haber personas en el entorno donde tú estés estudiando que estén como muy pendientes de ti, te vas a dar cuenta de algo importante, ¿vale? Vínculos con otras personas y también una noticia que tú estabas esperando te va a estar llegando. Vamos a ver ahora sí los mensajes Escorpio para los decanatos. ¿Qué mensajes tienen para ti en este momento que sean importantes, que tú necesites saber? Vamos a ver, Escorpio, esos mensajes. Recuerda, Escorpio, si esta lectura te está ayudando, sientes que conecta contigo, te invito a que le des un like, Escorpio. También te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito. Vamos a ver esos mensajes, Escorpio, del primer decanato. Bueno, te dicen aquí que vamos a estar recibiendo un dinero que te corresponde. También esto te puede traer conflictos o pequeñas dificultades con otros. Ojo con eso. Si veo una situación legal de papeles o trámites que estabas esperando que pueda estar tardando, que requiera un poco más de esfuerzo, pero sí veo aquí que vamos a estar recibiendo una noticia que es positiva, pero que después requiera de más esfuerzo, ¿vale? Porque hayan cosas pendientes. Escorpio del segundo decanato, ojo con dejarnos llevar por la negatividad. También vínculos con otras personas, te dicen que podamos tener miedos, que es momento de soltar esos miedos, analizar una cuestión que va a ser importante. Aquí veo firma de contratos, acuerdos, y también que vamos a estar recibiendo un dinero, ¿vale? Que se va a estar llegando a un acuerdo, a un trato con alguien, hay un dinero de camino, y te veo que vas a poder estar estable también. Escorpio del tercer decanato te dice que temas con la familia que te preocupan, hay que tomar decisiones importantes. Finalmente vamos a estar viendo cambios positivos y te veo que tu intuición va a estar muy fuerte, pero hay cambios positivos, vas a tener que hacer adaptaciones o hacer cambios en temas de hogar, de la vivienda. Aquí te va a traer una mejora, vas a tener apoyo de la familia y veo celebración, ¿vale? A pesar de que te sientas que con inseguridades. Escorpio, vamos a ver
aquí unos mensajitos del oráculo de las hadas para ti en este momento. ¿Qué te quiere mostrar este oráculo? Escorpio, que es bueno para ti que tú sepas. Bueno, te dice aquí la prometida del gigante verde y te sale unión, ceremonia de compromiso, maduración de una relación. Escorpio te dice que va a ser un buen momento en tu vida donde se van a presentar situaciones que tengan que ver con otras personas, con vínculos sentimentales, situaciones también donde debes de comprometerte contigo mismo, contigo misma, para ver los resultados de un esfuerzo más adelante. Hay situaciones que vamos a tener que hacer un compromiso y seguir hacia adelante con eso porque vas a estar viendo ese resultado más adelante. Pero también te dice que empiezas a ver ahora los frutos del esfuerzo, de ese compromiso. Vínculos con otras personas también van a ser importantes. Aparecen situaciones nuevas, aparecen situaciones que te puedan generar a ti el no saber bien qué hacer, pero te dice que realmente eso que tú vienes queriendo se va a estar empezando a dar, pero vas a tener tú que poner de tu parte y no impacientarte, Escorpio. Ahora sí, vamos a ver qué mensaje, qué ángel te va a estar acompañando y qué mensaje te trae en este momento de tu vida, Escorpio. Vamos a ver ese ángel que te va a estar queriendo favorecer. Decirte, Escorpio, los ángeles, la energía de los ángeles, tienes que tú dejarlos entrar, invitarlos a entrar, ¿vale? Ellos no tienen libre albedrío. Vamos a ver qué ángel te quiere favorecer y dice Chabaquián. Y te voy a leer lo que pone en el libro porque este oráculo no me lo sé, los ángeles, ¿vale? Aunque tengo este oráculo desde hace mucho. El número 29, vamos a buscar aquí el número 29, Chabaquián. Dice, es el ángel de la bondad y se alegra cuando los seres humanos siguen sus consejos. Conmoción por el acto bondadoso de alguien de quien nunca habrías podido esperarse. Escorpio te está diciendo que dejes entrar a este ángel en tu vida porque te va a ayudar en cuanto a los vínculos con otras personas. También algo que tú no venías esperando de alguien de quien menos te lo esperabas va a estar favoreciéndote en este momento de tu vida y va a ser importante. Te dice que agradezcas, ¿vale? Porque va a ser importante para ti. Bueno, Escorpio, esto es lo que veo para ti en este momento. Espero que esta lectura te ayude. Recuerda, si es así, te invito a que le des un like, la compartas, me dejes tu comentario a ver qué te está pareciendo, Escorpio, y sobre todo no te olvides de suscribirte a este canal. Te doy las gracias, Escorpio, por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.